le apunta directamente a la cabeza y acaba a muy temprana edad con la vida de este luchador. Atestiguaron y mencionaron que Abismo Negro se levantó de su lugar gritando: ¡detengan el camión! El diablo estaba en el camión. Que estaba el demonio dentro de la habitación. Abismo Negro está viendo. ¿Le hablaste a Antonio Peña? Antonio Peña. Ok. Dice, pues llámale a un sacerdote. El patrón argumenta de que el hijo del perro ya estaba muy lesionado de las cervicales. Hay un personaje de la lucha libre que tiene una maldición. Este caso es fuerte porque es el caso de Qué Monito y el altar satánico que se encontró de él. Se dice que él tenía sus favoritos, que luchadores sin talento, él mantenía relaciones íntimas con ellos. Así es, amigos, brujería. Decían que tenía pacto con el diablo. La lucha libre no es solo un espectáculo, no es solo un ring, ni máscaras, ni gritos. Es un espectáculo donde el dolor es real, donde la sangre sí se derrama y donde miles de personas descargan algo más que emoción. Porque cuando un cuerpo cae sobre la lona, no solo cae el luchador, cae energía. Y hay quienes creen que ese tipo de energía no desaparece, se queda, se acumula. Y con el tiempo, se convierte en algo más oscuro. Todo listo para comenzar con esta noche de terror, hoy con un tema, con un especial bastante interesante, porque estaremos hablando acerca de la lucha libre. Aquellas manifestaciones, aquellos pactos, aquellos rituales, que al día de hoy siguen resonando dentro y fuera del ring. Pero para hablar de este tema, nos acompaña Sombra, host del Creepy Podcast. Sombra, qué placer saludarte. Hola, ¿qué tal, Alain? Muchísimas gracias por la invitación. Hablando de uno de los temas que, te soy muy honesto, es de mis temas preferidos, ya que yo sí soy un consumidor de este deporte. Ok, hay muchas historias que platicar y que tienes una lista interminable, ¿no? Así es, el día de hoy vamos a platicar sobre muchas cosas que han ocurrido dentro de este deporte que son obscuras. Por ejemplo, el lado que no se conocía de Antonio Peña, creador de AAA. Vamos a hablar también sobre una maldición dentro de un personaje en específico de la lucha libre. Algunos luchadores que han bajado o han trabajado bajo nombres esotéricos. Luchadores también que tienen que ver con la brujería. Y yo te traigo también hoy testimonios reales de luchadores que han hablado de cosas paranormales y de brujería negra. Y que sobre todo también hay luchadores que en este trabajo han perdido la vida porque es más que un deporte, es pasión, representa muchas cosas y han quedado dentro del cuadrilátero, casos muy específicos, muy fuertes, que también estaremos platicando. Así es, Alain, porque hoy la lucha libre, más allá de ser un espectáculo, es un deporte de contacto en donde hay muchas contusiones y lamentablemente también te traigo una lista de todos ellos quienes han perdido la vida arriba de un ring. Perfecto. ¿Con qué caso comenzaríamos? Y pedirte que utilices estos guantes por protocolo. Y mientras iniciar con el primer caso, hay mucha información. Mira, no podemos hablar de lucha libre sin hablar de uno de los nombres más importantes quienes cambiaron la forma de ver la lucha libre. Este deporte inicia en 1933, oficialmente en el Consejo Mundial de Lucha Libre, antes llamado nada más Lucha Libre Mexicana. Esta persona trabaja para esta empresa, es luchador, viene de una familia luchística, su papá, su tío, muchos de sus familiares fueron también luchadores. Él empieza bajo el nombre de El Genio y después su tío, que era un hombre muy, muy respetado en la lucha libre, llamado El Espectro, le da, por así decirlo, la batuta del nombre y esta persona termina convirtiéndose en El Espectro Junior. Ok. Hablo nada más y nada menos que de Antonio Peña, creador de AAA. Ok, un lado muy oscuro que es lo que vamos a platicar. Sí, un lado es como una novela de terror, Alain, porque esta persona, estando dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, empieza siendo luchador, se empieza a ganar la confianza de los directivos, pasa por algunos personajes, uno de ellos muy recordado llamado Caos, que también tenía que ver con algo esotérico y de misticismo, un personaje que venía de Ultratumba, así como el nombre mismo de Espectro. Uh-huh. Empieza a ser guionista, empieza a trabajar también como representante, empieza a hacer muchas cosas dentro de la lucha libre,
pero empieza a darse cuenta que no le daban esa libertad creativa que él quería para crear historias y crear personajes, porque la lucha libre siempre decía que tenía que ser seria y tenía que ser estable y respetarse unas normas. Esta persona quería crear historias novedosas, algo que ya estaba haciendo Estados Unidos en el wrestling con la WWE. En ese tiempo era la WWF. Esta persona decide dar un golpe de estado, por así decirlo, dentro de la lucha libre, llevándose a jóvenes talentos y grandes talentos ya consolidados dentro de la lucha libre y crear su propia empresa. Pero esto no se pudo lograr de no haber sido por un factor muy importante: Televisa. Televisa financia todo este golpe porque ellos querían tener en su programación lucha libre. Para 1990-1991, la lucha libre estaba predominando muchísimo. El fútbol, de cierta manera, aunque era el deporte nacional, el deporte más querido, Televisa tenía unos bajones de rating muy, muy grandes. Es por eso que cuando ven que Antonio Peña quiere dar este golpe, el Tigre Azcárraga le dice: muy bien, vamos a crear una empresa llamada Asistencia, Asesoría y Administración. Un nombre que Televisa tenía registrado como comodín para crear algún tipo de evento que pudiera generar rating. Es por eso que le cede el nombre a la AAA o llamada AAA para que puedan hacer un consejo de lucha libre. Cuando inicia todo y ve que hay un golpe y que se lleva a las grandes figuras, Televisa se hace para atrás y dice: siempre no quiero. Le deja y le cede todo a Antonio Peña. Y Antonio Peña lo consideran como el creador y fundador único de AAA. Imagínate darle un golpe a la empresa más importante de lucha libre en México y llevarte a luchadores como Octagón, como crear otros como La Parca, otros más como Máscara Sagrada, que ya estaban consolidando su carrera dentro de esta lucha libre. Te los llevas a todos ellos para crear una nueva empresa en 1992, y es cuando nace aquí Lucha Libre bajo muchas cosas tensas. La AAA nace bajo mucha tensión dentro del cuadrilátero y fuera del cuadrilátero. Ahora, hay datos interesantes y fuertes y muy reveladores que con el paso del tiempo han ido saliendo. El caso de Antonio Peña, que justamente Cibernético en alguna entrevista llegó a comentar que era considerado como un monje sexual. Se dice que él tenía sus favoritos, que luchadores sin talento, él mantenía relaciones íntimas con ellos, lo cual lo llevaba a apoyarlos y llevarlos a la fama, lo que argumentan muchos sin merecerlo realmente, ¿no? Sí, muchos luchadores en pasillos han argumentado esto. De hecho, la vida de Antonio Peña, esta persona era muy reservada. Y muchos de ellos comentan que era una persona muy extraña, Lain. ¿Por qué? Aparte de lo que se cuenta ahí, Antonio Peña nunca daba su vida personal, algo que para la época era muy raro. Él mantenía su vida personal muy privada de todo lo de la lucha libre. Él no asistía a eventos, no iba, y se la pasaba creando personajes, pero a veces personajes que rayaban en las cosas muy tormentosas, muy sádicas. Él llegó a crear, obviamente, a grandes personajes como La Parca, pero también llegó a crear personajes que tenían que ver con demonios, como Gronda, que hacía alusión a una gárgola, pero también de cierta forma era un demonio. Y verlo era imponente, ¿no? Era una persona imponente, era gigante. Además, dentro de lo que se cuenta, hay luchadores que aseguran que Antonio Peña, desde que inicia AAA, hacía rituales antes de iniciar cada función para que se llenara, porque él quería ser el número 1 en la lucha libre mexicana. Hay luchadores que han asegurado, Alain, que él antes de empezar se ponía a hacer una especie de ritual alrededor del ring, traía un maletín y dentro del maletín tenía una especie de cuaderno negro donde hacía como una tipo lista extraña con todo tipo de garabatos para pedir que la función fuera todo un éxito. Y esto, inclusive, Kung Fu Junior, o el hijo de Kung Fu, un luchador que estuvo en AAA, hijo de Kung Fu, que era un luchador de gran talla en México, asegura en un video en TikTok que él con sus propios ojos lo pudo ver. Vamos a ver el clip. Antonio Peña, AAA,
y el pacto con el diablo. Así es, amigos, cuando yo estuve en AAA fui testigo de esto. Antonio Peña, los que no conocen a Antonio Peña, fue el dueño de AAA, que ya en paz descanse. Les voy a platicar algo que muchos no me van a creer, pero en las funciones de AAA, cuando había muy poca gente, que no llegaba la gente, Antonio Peña tenía un portafolio negro y adentro no se imaginaban lo que tenía. Tenía un libro negro, tenía muchas cosas como de brujería o no sé qué era. Así es, amigos, brujería. Decían que tenía pacto con el diablo. Él sacaba las cosas de la maleta y empezaba a hacer un tipo de ritual. Con estos ojitos yo lo vi, y lo vi por accidente. Pero al terminar los rezos y los rituales, no lo van a creer. A la hora, 2 horas, empezaba a llenar el público, se empezaba a llenar la arena y no había falla. Muchos no lo sabían, ¿verdad? Híjole, es que tan solo pensar en ese libro negro, que fue lo que más me llamó la atención, estaríamos hablando de un grimorio. Una especie de grimorio, exacto, esconde este tipo de rituales esotéricos, de magia, y que es utilizado mucho también en sectas. Y tú lo puedes escuchar a través de lo que la gente cuenta, pero cuando ya lo está contando una persona que sí estuvo dentro, que no es cualquier luchador, Alain. Kung Fu, el hijo de Kung Fu, es un luchador de prestigio que su papá era, o sea, se daba el tú por tú con el Santo, con Blue Demon. Era una persona que tenía un peso muy importante. ¿Crees que un hijo podría llegar a mentir exponiendo su carrera a través de redes sociales? Es complicado, sobre todo por de lo que se ha contado acerca de Peña. Al final creo que sería lo más ligero, el decir, hacía rituales, puede ser lo más ligero que se puede comentar. Justo hablábamos de esto de los Peña Boys, como se les conocía, este grupo favorecido de luchadores, donde se habla que incluso a Latin Lover estuvo como tentado, por así decirlo. Que sí. Antonio Peña quería como jalarlo a él, que había como insinuaciones. Sin embargo, Latin Lover se mantenía alejado con la única intención de no caer en el encanto de este señor. Es que aparte el Latin Lover, sabes que él pertenecía a esta faceta también, dejando el cuadrilátero al show de Solo para Mujeres. Uh-huh. Y aparte fue una persona muy mediática. Era una persona atractiva, un galán de la lucha libre, pero también se hizo un galán de televisión. Por eso se mencionaba que Antonio Peña tenía una fijación ante este tipo de luchadores que tenían como este sex appeal, este atractivo para poder pues llevarlos, ¿no? O acercarse más a ellos. Y aquí la pregunta es, ¿el éxito de AAA será entonces una especie de ritual? Porque desde su inicio, Alain, fue un éxito rotundo. Uh-huh. Yo creo que sí, pero también combinado con talento y con marketing. Hay que tomar en cuenta que muchos luchadores sí los tomaban y creaban en ellos un personaje como tal. Todos recordamos en algún momento a Tinieblas, a el acompañante de Tinieblas, se me fue el nombre, Aluche era. El Aluche. Este tipo de personajes que más allá de querer ver la lucha como tal, tú querías ver ese espectáculo que se fue creando. Sí. Por eso lo digo, creo que sí tiene que ver quizá los rituales que hacían, quizá el pacto que se llegó a hacer, pero la verdad es que eran muy estratégicos en cada movimiento que se realizaba. Es que AAA agarra la fórmula de la WWE de crear historias más complejas. Antes solamente eran encaramientos de máscara contra máscara y terminaba la historia. Lo que quería Antonio Peña era llevar la historia más allá. Era que las historias inclusive se entrelazaran, que fueran más complejas, que hubiera revanchas. Y él tenía una filosofía que a muchos luchadores no les gustaba y hasta la fecha es algo muy controversial, que él le daba más peso al nombre del luchador que al que portaba el nombre de ese luchador. Un ejemplo, ¿no? ¿Cuántos místicos no se han visto? ¿Cuántos parcas no han existido? Y peleas legales por el nombre, porque Antonio Peña, muy vivo, creaba personaje, lo registraba, le daba al personaje una persona, pero no le decía que no le pertenecía. Cuando esta persona salía de AAA, Antonio Peña rápidamente conseguía a un reemplazo directo, porque él decía, no importa el luchador, importa el nombre. Y esto molestaba a muchísima gente. Y fue lo que le ganó el odio de muchos luchadores, dentro y fuera de AAA, esta cesión de derechos.
Sí, pero fíjate que tiene una lógica interesante porque lo podemos ver con varios luchadores y yo creo que el caso o de los casos más sonados sería el caso de Místico, donde decían que era extraño porque se podía presentar en una plaza a luchar, pero también estaba en otra plaza o no coordinaban los tiempos en que pudiera llegar de un lugar a otro cuando estaba luchando en tiempos muy similares, que es obviamente imposible. Esto fue lo que provocó mucha demanda y pelea justo con Octagón. Místico de cierta forma sale del Consejo Mundial de Lucha Libre, después se va a lo independiente, regresa a AAA bajo otros nombres. Ahorita existen como 5 o 6 místicos con diferentes variaciones. Está Místico, Carístico y todos estos ísticos. Pero también, en el caso de Octagón, eso le empezó a pasar. Octagón tenía el nombre desde que él estaba en el Consejo antes de que existiera AAA. Antonio Peña le registra el nombre de Octagón sin que Octagón se diera cuenta. Y esto le genera una demanda de muchos años que al final logró ganar Octagón, pero aún así existe un Octagón Junior que no va de la mano del Octagón original que está luchando en AAA, porque de cierta forma AAA sí logró mantener un registro que creo que es el del Junior, Octagón Junior, que esto es toda una pelea de demandas que ha sido muy cansado. Antonio Peña fallece en el 2006, pero hoy estamos en 2026 y todavía siguen muchas peleas por demandas, por derechos de estos luchadores. Lo mismo pasó con Máscara Sagrada. Máscara Sagrada le iban a quitar su personaje y a Mascarita Sagrada. Uh-huh. Lo pelearon y lograron ganar su demanda también. Pero le quitó a varios otros los nombres originales que ellos tenían que tener. Sí, la verdad es que creo que esa camada de luchadores son leyenda. Justamente comentabas a Máscara Sagrada. Recuerdo en ese entonces también a Rayo de Jalisco, Atlantis, Último Guerrero. Sí, era una cantidad Juventud de personajes Guerrera, que creo que hoy en día en México quedan algunos, pero no es la fuerza que tenía hace años, justamente con Antonio Peña, que al final tenemos que decirlo, realmente era un mercenario en el deporte. Sí, era un mercenario, pero también fue muy creativo. O sea, gracias a Antonio Peña existe La Parca, gracias a Antonio Peña han existido muchos grandes pues luchadores o pugilistas dentro de este deporte con grandes nombres, porque era un proceso creativo que él tenía. Todo el tiempo pensaba, todo el tiempo decía. Él te podía ver unas características. Tú a lo mejor luchabas como Golden Boy, ¿no? Y a lo mejor él veía en ti algo diferente y decía, no, tú no vas a ser técnico, tú vas a ser un gran rudo. Eso le pasó también a otro luchador del cual voy a hablar más adelante, que también tiene una historia muy oscura, pero eso le pasó, por ejemplo, a Abismo Negro. Uh-huh. Abismo Negro empezó luchando bajo otro mote, como Astro Boy, si no me equivoco, y esta persona era técnico y era un jovencito delgado. Antonio Peña lo ve, le crea un personaje y le dice, tú vas a ser el Abismo Negro, tú vas a ser el rudo de rudos, convirtiéndose en lo que fue. El luchador de máximo en luchas extremas en lucha libre mexicana. O sea, esa visión de ese personaje de Antonio Peña para ver el potencial de ciertas personas, pues le daba un toque especial. Pero también tenía este lado turbio. Uh-huh. Este lado donde se habla de esoterismo, donde había magia, donde había rituales para que hubiera éxito en la AAA. Fíjate, si hablamos de esta persona tan importante en la lucha, tendremos que hablar del templo mayor de la lucha, que sería la Arena México. Gran arena. La Arena México también esconde cosas muy interesantes, fuertes, extrañas. Y hablando un poquito acerca de historia, Salvador Lutero, si no me equivoco, funda la Arena México en el año de 1956. A partir de esto, obviamente empieza a recibir diferentes peleas, funciones, incluso durante muchos años, no tengo el dato hacia la fecha, pero el animador o la persona que estaba ahí creo que pertenecía al Circo Ataide. Uh-huh. Pero había muchos rumores en este lugar, desde el rumor de en dónde fue construido, que esa leyenda la tienen todos los lugares, de encima de un panteón, X cantidad de cosas. Sí, también se habla que en un tiempo, creo que en épocas de guerra cristera, muchos cuerpos fueron, como esa parte era un terreno, fueron enterrados dentro de ahí. Uh-huh. Posteriormente fue cuando llega el Circo Ataide a cimentarse ahí. Uh-huh. Ya tenía una carga energética ese lugar. Sí, incluso no solamente
la zona de gradas, la zona del ring, la zona de los vestidores, hasta el estacionamiento se habla de actividad paranormal. Hay unas imágenes que me gustaría mostrarte de lo que de alguna manera han logrado captar en este lugar. Obviamente esto se hizo mediante una investigación, no sabemos la técnica que utilizaron, pero pudieron captar lo que pudiera parecer la silueta de un hombre. Te la muestro y juzguen ustedes mismos. Ok, vemos que hay una foto grande donde se puede ver la silueta humanoide, una sombra. ¿Y qué es lo que muchos argumentan llegan a ver? De repente personas que pasan cuando el personal de mantenimiento está trabajando, ven pasar esta sombra, escuchan ruidos, escuchan llantos, escuchan gritos de dolor. Es muy común que pase esto en este lugar. No sé qué opines de esta fotografía. Esta es una de las tantas que luego han circulado en redes sociales. Dentro de esta arena, imagínate tan solo el hecho de la energía que dejan los luchadores en el ring, más la energía del público. Tú sabes que el público de la lucha libre tiende a ser muy llevado de meterse con el luchador, gritarle, mentarle todo, decirle hasta de qué se van a ir. Es muy fuerte la energía que se queda. Ahora imagínate cuántos años esta arena, que es una arena icónica, que han pasado miles y millones de personas que vienen de diferentes partes del mundo a conocer de la cultura mexicana. ¿Y qué es lo que hacen? Van a la lucha libre y sacan todo ahí. Ahora, con el contexto de que aparte hubo otros cimientos, hubo otro tipo de espectáculos, ¿cuánta energía no se ha recargado a través de este inmueble? Y que ojo, es como un secreto a voces. La gente te dice, estás estresado, ve a las luchas. Sí. Porque puedes gritar lo que sea, ¿no? Puedes insultar a tu jefe aunque no esté ahí, puedes hacer lo que tú quieras y todo lo ve normal, porque son gritos de personas que están sacando el estrés también. Sí, y aparte el meterte con el luchador también se mete contigo, es este desestrés de adrenalina que vas sacando de una rutina que a lo mejor en tu semana fue un estrés de trabajo. Vas y lo sacas, ¿dónde? En la lucha libre. Vas y te metes con el luchador también se mete contigo, todo es risas, pero también dentro de esas risas se queda esa energía y ese estrés. No me sorprendería que salgan más fotografías, y si la gente que está viendo este episodio ha ido a alguna arena, algún coliseo de lucha libre o algún foro de lucha libre y tiene alguna foto extraña, que nos la muestre y nos la enseñe para que podamos corroborar que no solamente es una foto, sino habrá cientos de fotos quizás. Sí, o platicar con algún luchador. Yo tiene años que he buscado al vampiro, ha sido complicado tener contacto con él. En algún momento me tocó conocerlo, cuando justamente él hacía este tipo de investigaciones en Guadalajara, pero ha sido complicado tener contacto, pero hay mucho que platicar. E incluso rumores que no tienen que ver con lo paranormal. No sé si recuerdes el caso de Tinieblas y el rumor de que Tinieblas era el doctor Arturo Morales, ¿era? El doctor Arturo Morales, sí. Y que hicieron como ese juego, ¿no? De repente, cuando iba a entrar Tinieblas al ring, el doctor Arturo Morales de repente desaparecía como comentarista y ya estaba Tinieblas en el ring. Y eso empezó a desatar una ola de decir, sí son, es la misma persona. Sí, o que salían películas y le decían, oiga, qué bien le salió la película, doctor. Porque Tinieblas también fue de estos luchadores que hizo películas del cine mexicano, ¿no? Y es chistoso esta historia porque también creo que hay una anécdota por ahí del doctor, que él incluso para avivar esta leyenda, un día en un aeropuerto dejó caer una máscara de Tinieblas para que la gente dijera, ven, sí es Tinieblas. Pero pues al final queda como una anécdota como curiosa dentro de esta lucha libre. Algo que también quiero comentar sobre la Arena México, cuando fue lo del Circo Ataide, hay una leyenda, no sé si te acuerdas o te sepas esta historia, la historia del payaso Torpedo. Creo que la he escuchado. Torpedo era un payaso, de estos payasos que son pues enanitos, que hacía un show en donde se subía como un cohetito, salía disparado, proyectado, y caía como en un colchón haciendo reír a la gente y malabares. Este payaso termina por un accidente, le cuesta la vida, y dicen que su espíritu queda dentro de
pues esta área, esta zona donde estaba el circo. Ok. Posteriormente, cuando fincan esta Arena México, muchos aseguran que han visto al payaso, tanto han escuchado la risa del payaso Torpedo, como lo han visto como un fantasma de un payaso chiquito. ¿Hay material de eso? Yo recuerdo en algún momento haber visto algún video. En caso de que hay, ¿te parece si lo agregamos aquí? Si no, seguimos con la plática. ¿Qué otra historia podríamos encontrar? Porque hay mucha información. Hay muchísima. Pues quiero aprovechar que estamos hablando de arenas. ¿Tú sabías que también Guadalajara tiene su historia como de algo paranormal? La Arena Coliseo de Guadalajara. Ok. La Arena Coliseo de Guadalajara está cerca de la zona centro, cerca de San Juan de Dios, por lo que hoy es la Calzada Independencia. Esta zona, cuando llegan los conquistadores, los españoles, y se finca la ciudad, tú sabes que el primer palacio de gobierno, por así decirlo, que tuvo la ciudad, fue donde hoy es esta Arena Coliseo. No sabía. Ahí es donde se vivía a los antiguos gobernadores. Posteriormente se mueven, la ciudad obviamente toma la capital Guadalajara, donde hoy la conocemos, y este mueble lo compra o lo consigue una familia adinerada. Esta familia, pues obviamente para la época colonial, pues tenían estas leyes de que tenían los matrimonios arreglados para funciones económicas, ¿no? Querían casar a la hija no se quería casar con una persona de opulencia, querían casarla a fuerzas. Esta chica intenta quitarse la vida varias veces por depresión, porque ella no quería vivir bajo este estrés familiar. Y es hasta que un día su hermano, cabalgando en lo que antes era el río San Juan de Dios, tiene un accidente, se hace un alboroto, la gente le llega a avisar a la familia sale corriendo para ver al hijo en el accidente y ver si estaba bien o qué le había pasado. Lamentablemente el joven fallece, pero la hermana aprovecha que se queda sola para quitarse la vida, ahorcándose en esa casa. Posteriormente pasa el tiempo y logran o fincan lo que hoy es la Arena Coliseo. Hay veladores, hay gente que asegura que han visto la silueta de una mujer ahí, inclusive que escuchan lamentos de una chica por las noches. Una chica que parece que sufre mucho, que se dice que es el espíritu de esta mujer que aún vaga en los alrededores de esta zona. Ok, y hay que recordar que justamente esa zona está llena de túneles. Túneles que al día de hoy no solamente son recorridos por personas que exploran, sino se dice que llegan a ser habitados. Hemos conocido algunas personas que han logrado entrar y lo que han encontrado ha sido impresionante. Creo que ya he mencionado a esta persona, este creador, que es el Leoncillo. Esta persona nos llegaba a platicar que él se metía a los túneles que existían en Guadalajara y que llegaban a encontrar desde colchones, ropa, lo cual indicaba que había personas que se quedaban ahí. Y cuando indagaban un poquito más, porque tú pudieras decir, ok, tiene lógica, como el caso de Nueva York, que hay gente que vive, ahora sí que en el suelo de Nueva York, es una leyenda muy interesante, pero en Guadalajara se llega a comentar que es gente quizá de la mafia, que utiliza esos túneles para esconderse o para otras situaciones. Claro. E incluso se habla que el gobernador tiene un túnel especial para cualquier contingencia poderse mover o desplazar de manera más sencilla. Sí, tiene toda lógica. Túneles que fueron creados en época de la Guerra Cristera, si no me equivoco. Y me consta, ya lo he platicado en otros episodios, que a mí me tocó de viva imagen meterme por debajo de lo que es el teatro degollado y ver el túnel. Y meterme un tramo del túnel hasta donde ya hay una cerca, obviamente. ¿Sí te tocó? Sí me tocó. Y sí pude adentrarme un poco al túnel, pero sí hay un enrejado donde ya no te permite seguir avanzando, pero sí me tocó estar ahí. A mí me tocó en el ingreso del túnel del Centro Cultural El Refugio. Ah, también. Sí, claro. Es que está toda la zona centro conectada. Pero retomando un poco lo de la lucha, Alain, hay una frase que decía mucho, en paz descanse, el Rudo Rivera. ¿Te acuerdas este comentarista, una voz muy icónica de la lucha libre mexicana? De la lucha.
él decía, no voy a pasar lo que pasó en Caborca. Para la gente que no es de México, Caborca es un pueblo al norte en Sonora. Está rodeado de muchos mitos y leyendas porque ahí también fue partícipe en la Revolución Mexicana, sobre todo con la División del Norte de Francisco Villa. Pero la leyenda cuenta que en 1992, según esta historia del por qué Arturo Rivera dice esto, es que cuando inicia la AAA, hacen funciones en diferentes partes y de repente mandaban legiones como de luchadores de tú te toca ir para tal estado, tú vas a tal estado, tú vas a tal lugar, y hacían muchas funciones al mismo tiempo para ganar terreno. Una de estas funciones, un luchador de nombre Venom, en 1992 y el primer año de AAA, tiene un accidente donde sufre una lesión en la pierna. Lamentablemente, pues no estaba la lucha como hoy en día, donde hay paramédicos. O sea, fue todo un show en donde la gente pues se puso mal, empezó a haber mucho desorden, llegó tardísimo la ambulancia y fue todo un caos. Este luchador termina pues con una grave lesión que lo quita del luchador, ya no puede luchar a futuro. Y bueno, fue una mancha negra dentro de AAA que luego quitaron, lo borraron de la historia. Por eso Arturo Rivera decía, esperemos que esta sea una gran función, no vaya a pasar lo que pasó en Caborca. Y se convirtió en una frase icónica, ¿no? Una frase icónica. También hay otra leyenda que menciona que tiene que ver más con la revolución, que en Caborca Francisco Villa iba a firmar un tratado cuando fue la invasión de Columbus de Estados Unidos, y esa fiesta termina en tragedia porque se emborrachan y terminan algunos soldados pues arrebatándole la vida a mujeres y a niños de la población de Caborca. También por eso se relaciona a no vaya a pasar lo que pasó en Caborca. Ok, me gustaría pasar a una historia que para mí pudiera ser de las más fuertes, porque a lo largo de tantos años se ha convertido tal cual en una leyenda, en un mito, que no se ha podido de alguna manera confirmar. Esta leyenda que no me consta, pero que tampoco lo dudaría. Es la leyenda de El Solitario y este pacto con la muerte. ¿La has escuchado? Claro, es una gran leyenda de la lucha libre mexicana que tiene que ver con un lado muy oscuro. Bastante oscuro, diría yo. Hablar de un pacto de muerte, ya estamos hablando de otro nivel. Sí, una historia que se dice que sí es real, porque incluso la han contado los hijos de estos luchadores. Han confirmado que, como eran muy amigos, alejados del ring, El Solitario, el Águila Blanca, si no me equivoco. Dr. Wagner y Ángel Blanco. Ángel Blanco, Dr. Wagner y El Solitario. Fuera del ring eran los grandes compadres, Alain. Iban a carnes asadas juntos, se juntaban, se reían, eran compadres, sus hijos eran ahijados. Entonces había un lazo muy estrecho dentro de estos tres personajes. De hecho, se dice que hasta la fecha no ha existido como un trío tan impactante en la lucha libre como ellos tres. Sí, no, es que era una unión muy fuerte, que fue también la gran desilusión cuando este personaje del Solitario, siendo un gran rudo, se pasa al bando técnico. La traición que sintieron sus amigos dentro del ring fue también, o sea, se sentía real. Se sentía que había una decepción real dentro de este ring. Pero das con un punto importante dentro del ring. Esto ocurre en los años 60 y cabe mencionar y resaltar esto que dices tú, porque si dentro del ring ya se convertían en rivales, fuera del ring seguían siendo los mejores amigos. Exacto. Y esta historia, voy a leer un poquito porque el contexto es interesante. Este trato de que Solitario y Ángel Blanco, en una plática, comentaron que el primero que muriera tenía que venir a contarle cómo era el más allá. Pareciera que así fue, pero resultó en tragedia. Tras quitarle la máscara a los dos de la Ola Blanca, el 6 de abril de 1986, el Solitario recibió un fuerte golpe que lo llevó al hospital donde falleció días después. Ángel Blanco había platicado que soñó a su amigo que había venido a visitarlo en sus sueños, probablemente cumpliendo aquel pacto. Sin embargo, luchadores de aquel entonces consideraron que posiblemente fue un aviso, una advertencia que quiso darles el Solitario de algo trágico que sucedería.
Y es que el 27 de abril, estamos hablando de 3 semanas después de la muerte del amigo, Ángel Blanco falleció y Dr. Wagner sufrió lesiones que impidieron seguir en la lucha. Sí. ¿Coincidencia? Yo siento que, de cierta forma, el Solitario cumplió la promesa que se hicieron los tres. Porque justo estos dos amigos, sobre todo lo que es Ángel Blanco y Solitario, en esta reunión se cuenta que hablan. Y ya entre las copas fue como de, compadre, vamos a decirnos cómo es el más allá. Y todavía le responde el otro, no, usted venga por mí. Ja, 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 pasa esto. Curiosamente, el que pidió que fueran por él termina en un accidente fatal de carro, semanas después de que su compadre había perdido la vida. Exacto. Y si entramos ya a este tema, no sé qué opines, hablar de luchadores que pierden la vida, hay datos fuertes. Mira, la lucha libre, lastimosamente, tiene nombres que han perdido la vida, luchadores arriba del ring. Obviamente muchos otros también las han perdido abajo del ring, pero sí quisiera centrarme un poco en estos luchadores que fallecen haciendo lo que más amaban. El primero de la lista que quiero mencionar es un luchador que era muy joven, tenía tan solo 19 años, si no me equivoco, llamado en la lucha libre Oro, Jesús Javier Hernández Silva, un jovencito que debutó junto a su hermano como Oro y Plata, una facción que eran los Metálicos, que estaban ganando muchas cosas, ganaron el trofeo de parejas en muy pocos años, debutaron jovencitos, eran chavos con energía, que para la época ser tan voladores como lo presentaban ellos, hoy en día ya lo vemos, pero en esa época ellos estaban adelantados para lo que hacían. Oro tenía mucha proyección a futuro porque era un jovencito muy talentoso, al grado que se incorpora otro luchador llamado Bronce, que ahora sí fue la facción completa de los Metálicos, el trío de los Metálicos, y en una función en el 28 de octubre de 1993 quedaría Guadalajara, justo esta arena Colisión Guadalajara quedaría marcada porque sería esta fecha la última función de este luchador. Aquel día era una lucha semifinal en donde se enfrentaban 3 contra 3. Él inicia la lucha contra el personaje de Caos, que en este caso era Caos segundo o Caos Junior, que era esto, pues lo tenía en ese tiempo Antonio Peña, de hecho. Se están peleando, Caos le aplica un golpe, que este golpe es el que le detona un poco que cae hacia la lona, se pega el cráneo en la lona y esto le hace una contusión. Uh-huh. Él se incorpora luego, aplica un par de llaves, le pide el cambio a uno de sus compañeros. Cuando sale, se baja del ring, se le ve, de hecho hay imágenes. Es que tú no le apretaste. No. O sea, reaccioné rápido porque yo hace ratito sí le piqué. Bueno, pero ahorita con lo que veo me pone a dudar. Inténtalo apretar, pero el botón para prender Tengo que irme hasta allá. tendrías que estar hasta acá. Digo, aparte estamos hablando mucho de energía de la lucha libre. Pero sabemos que no han sido días buenos. No, ha sido un días muy cargados de energía en esta morgue, pero pues sí tratamos de estar enfocados en los temas. ¿Y estás bien? Sí. Ah, bueno, te vi como un poco desconectado. No, es que de verdad es imposible que pase esto. Es una televisión análoga. Sí, voy a tratar de tener acá ya el codo dentro para cualquier cosa. Yo no fui. Se va a ver en la cámara. Igual sí puede haber una repetición y la puede poner ahí el editor para ver qué sucedió. Se le ve, de hecho hay imágenes. Es que tú no le apretaste. No. O sea, reaccioné rápido porque yo hace ratito sí le piqué.
Bueno, pero ahorita con lo que veo me pone a dudar. Inténtalo apretar, pero el botón para prender Tengo que irme hasta allá. tendrías que estar hasta acá. Retomando la parte de oro, este joven sale del ring, hace el relevo y se ve la toma que está grabado, está documentado, cómo se empieza a sentir mal y se desploma. Uno de sus compañeros en ese tiempo era el Brazo de Plata, también conocido como Super Porky. Ujú. Él es de los que empiezan a asistir, llega luego paramédicos, se lo llevan y el joven en el trayecto pierde la vida por derrame cerebral, por esta contusión tan fuerte. Hay una anécdota del comentarista y cronista Jesús Zúñiga, que también es una de las voces más reconocidas de la lucha libre, compañero del Rudo Rivera. Él comenta que cuando salen de esta función, él escucha que empieza a gritar el Brazo de Plata, Super Porky. ¡Ta madre! Se murió llorando en la banqueta. Obviamente fue cuando todo el mundo se enteró de esta tragedia de oro. Otro luchador que también, pues no perece dentro del ring, pero sí tuvo que ver mucho una caída en el ring, fue obviamente la de 2019, una de las pérdidas más grandes en la lucha libre, que fue Jesús Alfonso Escobosa, mejor conocido como La Parca. La Parca se encontraba en la Arena Coliseo de Monterrey en una lucha. Él intenta aplicar un lance, su famoso lance entre las dos cuerdas, contra Rush, un luchador que en ese tiempo pues estaba ya un poquito más en ascenso, joven todavía, de Jalisco, una personalidad de rudo estilo Los Perros del Mal, de ese tipo de personajes. La Parca sale, lastimosamente se le atora los pies entre las cuerdas, lo que evitó que el lanzamiento llegara hasta allá, sino que frenó el impacto y la Parca cae boca abajo, estrellándose y golpeándolo internamente muy fuerte. A las semanas cae en el hospital por problemas intestinales, problemas internos, y a los 3 meses perdimos a La Parca por este golpe que se le complicó y acabó con su vida. Otro personaje fue Príncipe Aéreo, también conocido bajo el nombre real de Luis Ángel Salazar. Fue un gladiador también muy jovencito, 26 años. Era parte de un cartel que se presentó pues que se decía que iba a ser un jovencito que tenía mucha proyección. Esto sucede en el 2020 y durante un rutinario intercambio ahí de golpes que hubo, esta típica plancha que te dan en el pecho, su contrincante le pega. Esta persona, este luchador, Príncipe Aéreo, empieza a sentir como un dolor en el pecho y arriba del ring se desploma. Ok. Este rival, en lugar de seguir, se da cuenta que algo no estaba bien, va y trata de ayudarle, y el compañero de Príncipe Aéreo, pensando que es parte del show, llega por atrás y intenta golpear al rival, hasta que el rival como que voltea y le dice: espérate, tu amigo está mal. Se lo lleva a la ambulancia y también, pues lastimosamente, este golpe le hizo tener dificultades respiratorias y perdió la vida. Otro joven también de 22 años, Rey Destroyer, el 2024, 12 de marzo del 2024, pierde la vida durante una función en Monterrey. Él sufre una aparatosa caída desde el aire, cae mal y el cuello se le tuerce. Queda en el suelo con una contusión muy grave, se lo llevan y lastimosamente también pierde la vida. Otro luchador que también fallece dentro de un ring, pero en Londres, en una función en Londres, fue Silver King. Uh-huh. Silver King, para los que no sepan, a lo mejor, él es muy conocido internacionalmente porque él fue el personaje que personificó, perdón la redundancia, a este luchador llamado Ramsés, que era el villano en Nacho Libre. Ok. Para la gente que ha visto Nacho Libre, Ramsés, el villano, es este luchador, Silver King, que también es hermano del Dr. Wagner Jr. y es hijo de Dr. Wagner. Un luchador imponente, grande, aguerrido, rudo,
que a pesar de que su hermano, Dr. Wagner Jr., era el que tenía el reflector, este no dejaba de ser un gran luchador de categoría. En una función en Londres, se encontraba disputando también un mal movimiento, lo lesiona y pierde la vida en una contusión. Y el que voy a dejar hasta el último, que también es, lo consideran como la primera muerte dentro de un ring, que es Sangre India. Esto ocurrió, Alain, un 25 de diciembre de 1979. Fue el primer luchador que pierde la vida en un ring tras un mal golpe dado, una contusión, pero lo peor de todo, que fue en plena Navidad. Wow. Fíjate que con lo que platicas no podemos dejar a un lado al hijo de una de las máximas leyendas y exponentes de la lucha libre, que es el Perro Aguayo, y el fallecimiento de su hijo, el Hijo del Perro. Sí. Además fue muy controversial. Hay que recordar que durante años, tanto medios, diferentes personas, se han encargado de culpar en este caso a Rey Misterio, que es con el que estaba luchando, hasta hace algunos meses en La Granja VIP, un programa de TV Azteca, donde el luchador El Patrón revela algo que muy poca gente decía. El Patrón, si me lo permites, vamos a poner este testimonio y ahorita lo comentamos. Oye, ¿por qué falleció el Perro Aguayo? Ya estaba muy lastimado de cervicales y de El Perro Aguayo está de toda la zona lumbar. Luchador. Entonces lo que pasó es que hicieron un movimiento antes de lo que sacaron en la tele y que le echaron la culpa a Rey Misterio, que no tuvo nada que ver. ¿Que le pegan? O sea, tomó un azotón, güey, se golpea atrás de la nuca, güey, y se le desprende las cervicales. Mierda. Entonces él todavía, pues como era un muchacho fuerte. Estaba muy joven, ¿no? Estaba joven. Estaba muy joven. Entonces él todavía, aunque siente el dolor, va y se trata de incorporar para terminar la lucha. Y es donde pues el cuerpo se le rinde. Ok, esto quitaría absolutamente todos los mitos de la culpabilidad de Rey Misterio, porque al final de cuentas el Patrón argumenta de que el Hijo del Perro ya estaba muy lesionado de las cervicales. Él, antes de ese movimiento, de ese golpe que ocurre con Rey Misterio, él había hecho otro movimiento algo brusco, por lo cual el Patrón argumenta esto, que se le desprenden las cervicales y que técnicamente pues ese fue su final. Sí, ya cayó noqueado las cuerdas. Exacto, porque él dice que era un luchador muy joven, y es cierto, era muy joven, lo cual le permitió todavía intentar incorporarse. Exacto. Y también intentar seguir con esta pelea. Sin embargo, obviamente, pues ya fue imposible. Hay gente que dice que falleció en ese mismo lugar, en el ring. Hay gente que dice que falleció en el camino al hospital, y son mitos que van a seguir saliendo, ¿no? Sí, de hecho Conan, creo que, si no me equivoco, él lo menciona, que cuando pasa esto, Conan sale para asistir y ver qué estaba pasando, y él dice que ya lo vio, dice, yo ya lo vi, que él ya había fallecido cuando lo llevábamos, que estaba ya entre el público, vaya, que ya la asistencia médica lo estaba llevando hacia la ambulancia. Habla de que él ya cuando cae para hacerle este famoso 619, el sello de Rey Misterio, que se va entre las cuerdas y golpea al rival, Rey Misterio, cuando incluso lo hace y ve que él está noqueado, si se fija en el movimiento de Rey, no fue golpearlo, fue esquivarlo y asistirlo. ¿Podemos verlo? Vamos a verlo. ¿Te fijas? De cierta manera, Rey Misterio, aunque no se da cuenta, evita el 619, aplicarlo bien, intenta como moverlo para ver si está reaccionando, y es cuando ya, lastimosamente, este personaje ya está noqueado, ya va al suelo. Ok, y volvemos a las mismas historias. Una persona que amaba su trabajo, que por herencia ya amaba su trabajo, en este caso, el ser el hijo de una leyenda, de un luchador emblemático, ¿tú crees que su energía no se pueda quedar ahí, donde vivió momentos importantes, los más importantes en su vida de éxito, económicamente, porque se dice que eran muy bien remunerados,
yo creo que sí pueden quedarse ahí y que se pueden manifestar. Yo también pienso lo mismo. Yo siento que esta arena en Tijuana se queda con una esencia muy fuerte. Porque el carácter de este personaje era muy fuerte. Yo siento que si hay acontecimientos paranormales ahí, sí tienen que ser por este personaje. Exacto, todo lo que ocurre en los cuadriláteros. Y perdón que meta esto, pero estaba recordando hace unos días el Ring Royal. Ah, claro, fue un gran evento. No pudiéramos llamarlo deportivo, sino más bien espectáculo, ¿no? De entretenimiento. De entretenimiento, donde pelea el pseudo cazafantasma Carlos Trejo contra Alfredo Adame, y que ha sido polémica por cómo lo noquea. Pero fíjate que yo estaba viendo justo ayer videos, porque él argumenta que fue con un codazo, pero en una imagen que está un poco más lateral, se ve como él aplica un gancho y él alcanza a pegar, pero da la finta como que es fue con el codo. Pero es porque se va de largo el gancho que le aplica. Ok, sí, fue un gran evento. Fue un evento chusco, pero la verdad, mis respetos para la organización que tuvo Poncho de Nigris. Fue muy divertido, nos entretuvo a muchos, rompió récords de conectados también en YouTube. Creo que 5 millones o algo así, ¿no? 5 millones de conectados. ¿Algún día llegaremos a eso? Imagínate algún día el grito de la Llorona, 5 millones de conectados. Oye, o estaría bueno que invitaran a creadores de Paranormal a subirse al ring. ¿Tú con quién te subirás al ring? Contigo para estar en confianza. Los dos ya golpeados, sí. Suéltame tú. Oh, sí voy a perder, jefe. Digo, Alain. No, pero fue una gran pelea la de Alfredo Adame con Carlos Trejo. A mí mi favorita fue la de Bull Terrier y Abelita. La verdad fue una gran lucha. Los dos se la rifaron. Volando. Sí, fueron muy rifados. Pero fíjate, hablando de luchas, sí quisiera hablar de algo que se tiene que hablar si hablamos de esta parte paranormal y extraña de la lucha libre: las maldiciones. Hay un personaje de la lucha libre que tiene una maldición, o que se tenía una maldición hasta hace poco. Y es la maldición del personaje de Pentagón. Ok. Antonio Peña, cuando crea la AAA, empieza a tener esta etapa donde decide darle rivales directos a ciertos luchadores. En el caso de Octagón, deciden crear un personaje como un alter ego villano que luche contra Octagón para ver quién es el mejor de los dos, que en este caso crean el personaje de Pentagón. Una dicotomía, porque al final ambos personajes eran idénticos, solamente Pentagón era un personaje blanco y negro y Octagón tenía la máscara típica con este listón en color rojo, pero básicamente era el mismo personaje, un pentágono y un octágono. Era lo único que cambiaba. Y la personalidad de ambos. El primer Pentagón, de nombre Jesús Andrés Salazar, fue el primero en portar la máscara. Un personaje que él estaba desde el Consejo Mundial de Lucha Libre, que era un joven muy bueno, atlético, tenía muy buen llaveo. Antonio Peña lo ve y le dice, lo invita a AAA y le dice: tú vas a ser el rival directo de Octagón. Perfecto. Se empieza a ganar al público. E incluso este personaje logra ser hasta más popular en su momento que el mismo contrario. Y en una función en Aguascalientes en 1996 contra La Parca, logra ser proyectado por La Parca como una plancha, llega en el aire, cae la espalda directamente hacia el ring, cae de mala manera, termina sufriendo una lesión grave, estuvo muchos meses en el hospital, casi se queda parapléjico. Pero una vez se recupera, decide ya no regresar a la lucha libre. Aquí es donde dicen que inicia esta supuesta maldición, porque cada personaje que agarraba este nombre terminaba de cierta manera con una tragedia. En el caso del segundo, o la segunda personalidad, de nombre Joe Mercado, cuando logra ser Octagón, este fue el que duró más con este nombre dentro de AAA. Fue un personaje que fue también enigmático, pero la maldición que tuvo él fue que de pronto empezó a perder estos estelares, empezó a tener muchos problemas con AAA y AAA lo termina vetando y termina saliéndose hacia estas compañías independientes y ya nunca más volvió.
El tercero fue Ricardo Moreno Antonio, que a pesar de que no tuvo tanto tiempo el nombre, sí fue el que peleó máscara contra máscara en el Triple Manía 10 para ver quién era o quién se quedaba con el trofeo de la máscara. Pierde contra Octagón y a partir de aquí su carrera se viene abajo. La gente ya no lo quiso, se tuvo que salir a lo independiente y cuando intentó regresar siendo Pentagón X, la gente ya no lo aceptó porque él ya estaba desenmascarado. ¿Por qué te ibas a volver a poner la tapa? Su carrera también marcada por esta maldición. También para la sección de los minis estaba la maldición. Quien tuvo el nombre de Pentagoncito, el primero también sufrió una lesión y el segundo, en cuanto le dan el nombre, a los meses de que le dan el nombre, resulta que lo meten a la cárcel porque fue acusado de un desvivimiento culposo. Y este personaje termina siendo encarcelado. Hasta que por fin en el 2017, un joven de Ecatepec, que su sueño era ser luchador, que trabajaba en el mercado de abastos, que tiene una historia muy, muy emotiva, a él lo llaman y le dicen: tú vas a ser el nuevo Pentagón, pero vas a ser Pentagón Junior. Cuando le hacen la entrevista y la bienvenida, un reportero le dice: ¿no te da miedo la maldición? ¿Sabes qué contestó él? A mí eso me da cero miedo. Esto lo toma como lema y hoy en día dejó de ser Pentagón Junior porque se fue a Estados Unidos, ha triunfado muchísimo, hoy se encuentra luchando en WWE bajo el nombre de Penta, Cero Miedo. Ok, y es que al final quizá me salga poquito de tema, pero dicen que el nombre tiene poder. Sí. Y esto aplica en todo. Por ejemplo, si tú tienes el nombre de tu papá y tu papá venía arrastrando quizá un karma, quizá lo sigas arrastrando tú. Hay diferentes nombres que tan solo escucharlos te imponen, dan fuerza, y hay nombres que llegan a ser más débiles. Sí. Y quizá el nombre de Octágono tenía un poder y una fuerza o una maldición, ¿no? Sí, y aparte de nacer para ser el villano de, también ya te da desde ahí una energía negativa que pudo haber hecho que estas personas que portaban este nombre tuvieran un peso energético encima muy fuerte. Totalmente. Fíjate que ahorita recordaba un caso que nos platicó Mara Arriaga en algún momento. Este caso es fuerte porque es el caso de Qué Monito y el altar satánico que se encontró de él en Tepito. ¿Habías escuchado de él? Creo que leí una nota en algún momento, pero la verdad no quise prestar mucha atención porque Qué Monito es uno de mis luchadores favoritos. Y que le mandamos un abrazo a Qué Monito, que ahorita está en una situación complicada porque al parecer, por una cuestión directiva, no sé, legal, no puede seguir manejando el nombre de... De hecho, hay un Qué Monito nuevo. Ajá. En el consejo hay uno nuevo que no es Qué Monito original. Pero también a Qué Monito lo bloquearon, no puede trabajar, está en una situación precaria, por así decirlo. Sí. Y él está buscando ayuda. He visto que sube publicaciones hablándole a la presidenta, sí, Omar Harbush, a diferentes personalidades, gritando ayuda, pidiendo ayuda porque no está pasándola bien. Sí, un abrazo a Qué Monito y esperemos que su situación pueda mejorar pronto. Exacto. Ahora, esto quizá respondería por sí solo esta nota que salió en algún momento, que la leo de manera textual. Qué monito satánico o qué malito. Durante cateos simultáneos a presuntos centros de distribución, ya se imaginarán de que la policía encontró un altar al diablo que incluía la figura del luchador Qué Monito, apodada en ese contexto como Qué Malito o una versión malvada, diabólica del personaje. Este altar fue hallado en X lugar, vinculado a presuntos criminales de la Ciudad de México. Okay. Las figuras en este tipo de altares son utilizadas por delincuentes como supuesta protección para sus actividades ilícitas. ¿Qué elementos tiene el altar? Además de una figura de Qué Malito, el lugar contenía diversas figuras referentes al demonio, pentagramas luminosos, máscaras, así como otras cosas que no podría mencionar. Esto se encontró en operativos que se llevaron a cargo en la calle de Morelos, en Ciudad de México, justamente en el barrio de Tepito. Ok, no sabía tal cual por qué era, pero sí leí por ahí un espectacular hace mucho tiempo que habían encontrado un altar de Qué Monito. No sabía que era de esta índole. Pero bueno, esta es una respuesta. Si fuera real que Qué Monito está inmiscuido en cuestiones satánicas, no creo que le estuviera pasando así de mal. Sí, claro, no creo.
Otra historia también que quisiera contarte, Alain. ¿Tú recuerdas, obviamente, la facción de los minis? Cada luchador tenía un mini, o la mayoría de los grandes luchadores han tenido un mini, una versión mini. La Parquita y el Espectrito. Ujú. Ellos eran gemelos. ¿A poco? Sí. No se parecían. Alberto pero y era por la máscara, ¿va? No, pues no. Alberto y Alejandro, de apellido Jiménez, eran dos hermanos gemelos que nacen, pues obviamente, junto con otro hermano, pero su hermano era más grande, que también él fue el primer Espectrito, el mayor. Después el mayor le pasa el nombre a uno de los gemelos y el otro se queda como la Parquita. Grandes luchadores, grandes personajes, pero ellos tuvieron un trágico final que fue todo un caso para la Ciudad de México. Ellos se encontraban en una zona de bares aquí muy conocida en la Ciudad de México, y ahí cerca hay un par de hoteles y moteles. Y ellos llegan a un hotel con unas trabajadoras, ya sabes de qué índole. Ujú. Obviamente entre la fiesta y todo, pues estos dos personas terminan siendo con gotas, dormidos, pero parece que a las mujeres se les pasó la dosis y lastimosamente ambos pierden la vida. Dos hermanos que nacieron juntos y se fueron juntos, que formaban parte del roster de la AAA y eran muy queridos. O sea, la Parquita y el Espectrito eran personajes muy queridos. Fue todo un show porque en ese tiempo creo que estaba Ebrard de presidente de aquí de la Ciudad de México, de gobernador, y fue cuando le solicitaron que se hicieran las investigaciones pertinentes de todo esto. Total que fue todo un caso, pero este caso tiene un acontecimiento paranormal que apenas este año se acaba de descubrir. Octagoncito, otro luchador mini, amigo de ellos dos, en el canal del Blog de la Lucha, que es un canal que se dedica a hablar sobre lucha libre, el mundo de la lucha libre, se hace muy buen periodismo ahí sobre este deporte, tiene la entrevista y él comenta en una parte que el día que sus amigos fallecen, él los vio, porque ellos se fueron a despedir de él. Ok. Te voy a enseñar un fragmento de viva voz de este personaje donde te cuenta cómo sucedió esto. Por eso yo estaba durmiendo ahí en tu casa y de momento nomás así estaba durmiendo estaba durmiendo en mi camita y de momento viene una limusina y se vinieron a despedir de mí los vatos. ¿Ah, sí? Y gacho. De esas de las que luego dice la gente, pues es que está inventando, No, yo sí se vinieron a despedir los chavos porque en el departamento donde estoy da como la puerta hacia la recámara, entonces nomás vi como entró una limusina negra y venían dentro de la limusina, pero obviamente sin máscara ni nada. Nomás voltearon a verme de ladito y se vieron y en ese momento desperté. Y como a la hora hablan a mi casa, que han fallecido. Pues este testimonio, Laín, apenas lo comenta y dice que nunca lo había dicho, pero que eso le sucedió. Ok. Ahorita recordaba que sería muy interesante hacer una segunda parte de este tema justamente con Shocker. Este luchador que era muy conocido por ser parte del grupo de los 100% guapos o 1000% guapos. Exacto. Un luchador que también llenaba plazas, lugar donde se presentaba, la gente lo quería ver, y hoy en día vemos la vida que lleva, una vida complicada, una fractura, si no me equivoco, en la quijada, donde ha platicado cómo la carrera que lo llevó a consumir sustancias, a prostituirse hasta cierto punto, testimonios muy fuertes, y que hoy en día lo vemos en redes sociales haciendo contenido. Creo que tiene un negocio de comida, cerca de su casa, que sería muy interesante hablar con él. De hecho, un dato curioso, apenas estaba escuchando a alguien que platicaba, obviamente ubicas la canción de La Viquina. Sí. Se dice que La Viquina sí existió realmente, y que La Viquina era la mamá de Shocker, que hace muchos años era una cantante conocida, y que ella se le puso el apodo de La Viquina, y que por ella surge esta canción. Ok, o sea, el compositor le escribe a la mamá de Shocker. Exacto. Ay, no sabía. Oye, Sí, gran está dato, interesante. gran dato. Voy a buscar más porque está muy interesante esa parte. Hablando de Shocker,
Hay otro personaje que justo Latin Lover, tú sabes que Latin Lover tiene un canal que se llama Luchando por un Sueño, en donde ha entrevistado a muchos luchadores y gente del medio de la lucha libre. Buenísimo canal. Muy buen canal, yo soy fan de ese canal. Por dos. Lo veo cada semana lo veo, no me lo pierdo. Pero Latin Lover hizo una vez un en vivo en donde él menciona sobre el caso, la situación por la que pasa Shocker, y hace alusión a otro luchador del cual sí o sí tenemos que hablar hoy, porque es un personaje, para mí, el personaje que más misterio y misticismo tiene en la lucha libre, que es Abismo Negro. Ujú. Él menciona que a Abismo Negro también le pasaba lo que le estuvo pasando a Shocker, solo que Abismo Negro tenía esquizofrenia y muy pocos sabían. Pensábamos que era parte de un personaje. Sí, pensábamos que era parte de un personaje, pero él menciona, y muchos otros compañeros de él y excompañeros de él han mencionado, que él tenía de repente arranques muy extraños, que él de pronto, de estar muy tranquilo, que siempre cargaba una Biblia y leía la Biblia, de repente empezaba a gritar y a decir cosas, que veía al diablo, que allí estaba el diablo. Incluso hay un testimonio donde este mismo Latin Lover en un en vivo lo menciona. Vamos a escucharlo. Que es Abismo Negro. Y él tenía problemas de adicción. Digo, lo quiero decir sin lastimar a nadie, sin llegar al amarillismo y sin nada más que informar a la gente de lo que sucedió en ese momento y lo que pudo o le puede pasar a Shocker también. Él lo anexaron varias veces y mucha gente no lo sabe, pero lo quiero decir. Hubo gente que lo ayudó combatiendo esas adicciones, ayudándolo, anexándolo, llevándolo a algunas clínicas de rehabilitación. Y esa persona ya no está, y él fue el licenciado Antonio Peña, el dueño de la AAA. Ahora es Dorian, su sobrino. Entonces él lo metió varias veces. Cuando él estaba mal, él era agresivo, él pensaba que toda la gente que lo rodeábamos lo quería lastimar, e inclusive les voy a platicar algo muy fuerte que me pasó una vez en un cuarto de hotel con él. Estábamos compartiendo habitación y él había llegado tarde porque se había ido de fiesta y yo me había acostado temprano porque el día siguiente quería ir al gimnasio. No recuerdo, les voy a mentir si les digo qué ciudad fue, pero una de tantas de la República Mexicana. Cuando él llega, se escuchaba ruido y pues como que tardó para dormirse, y yo pues me estaba como despertando y volviendo a dormir. Entonces en eso me quiero parar al baño y prendo la luz para ver pues por dónde iba a caminar porque estaba todo oscuro. Y él empezó a gritar que apagara la luz, que estaba el demonio dentro de la habitación. Entonces cuando apago la luz, porque pues él gritó y dijo, apaga la luz, ¿no ves que está el demonio aquí? Apaga la pinche luz. Entonces se enojó y yo lo vi como alterado, que cuando la apagué sentí un escalofrío en todo mi cuerpo. Y neta, o sea, se los digo honestamente, me dio mucho miedo. Dije, puta, o sea, yo creo que está alucinando ahorita, ¿no? Por cómo estaba en estado inconveniente y a lo mejor se había metido algo. Pero mientras eran peras o manzanas, yo recuerdo que en lugar de ir al baño, me salí de la mendiga habitación y le dije al cuate de la recepción del hotel que me diera otro cuarto. Ni siquiera pude entrar otra vez a mi habitación por el miedo que tenía de saber que él estaba viendo pues a alguien ahí, ¿me entienden? Pero esto no quedó hasta aquí. Él, el 21 de marzo del 2009, tiene una función en Sinaloa, junto con otros luchadores. Terminan la función y se dividen. Les dicen a unos, ustedes se van a ir a Monterrey y ustedes a Guadalajara. A Abismo Negro le tocó viajar hacia Guadalajara. En plena Sierra Line, en medio de la madrugada, la gente que estaba en ese camión atestiguaron y mencionaron que Abismo Negro se levantó de su lugar gritando, detengan el camión, me está siguiendo, detengan el camión. Se acercó al chofer y lo amenazó y le dijo, o te haces a un lado o te golpeo. El camionero, muy asustado, pues obedece, pensando que ocupaba un poco de aire, se hace hacia un lado y Abismo Negro sale corriendo del camión y se pierde entre los árboles. Ok.
nunca lo encontraron. Hasta que se inicia una cierta búsqueda perimetral, se le llama a las autoridades, le llaman a la familia, obviamente. La familia termina entregando boletines de cómo era el rostro de esta persona para que la gente lo pudiera identificar. Y autoridades lo encuentran ya sin vida, flotando abajo de un puente lleno de agua. No. Parece ser, o lo que se dice es que cayó en un barranco al correr, cayó, tropezó, tuvo contusiones y cayó en un lago, en un río. Y esto acabó con su vida. Pero muchos luchadores que estaban cerca de él sabían que él tenía un lado oscuro. Maníaco, uno de sus amigos más cercanos, que también formaba parte de su facción. Sabemos que Abismo Negro, la gente que es de otro país, Abismo Negro tenía una facción de un grupo, por así decirlo, dentro de la lucha que se llamaban los Vipers, ¿no? Que ellos eran los extremos. Abismo Negro se caracterizaba por tener luchas extremas donde utilizaban de todo. Se rompían botellas, se rompían lámparas. Esta persona, también en el podcast de Latin Lover, menciona un momento muy aterrador en donde él confirma a Alain que Abismo Negro practicaba también magia negra e incluso satanismo. De repente va su señora y me habla, me dice, oiga, ¿no quiere venir a ver a Andrés porque está mal? ¿Me crees que estaba? Mira, estaba así sentado, él nada más estaba moviendo así y un ventilador estaba dando vueltas. Pero él no tenía luz. Ah, cabrón, no No mames. tenía luz, estaba él así y estaba ahí y no se movía y la señora, la esposa de él, decía, ¿qué tiene? Le digo, no, la verdad no sé. Y tenía un balde así él, como si lo hubiera vomitado él. Y todo el cuarto ese donde él estaba, frío. Y la verdad... Oye, me dio miedo, güey, no chingues. Es que es verídica, loco. ¿Qué? ¿En la oficina, el patrón? A ver, espérame, Yo salí y le hablé al patrón. Oiga, Abismo Negro está bien ¿Le mal hablaste a aquí. Antonio Peña? Antonio Peña. Ok. Porque lo veía bien mal Abismo Negro. Y luego me dice el patrón, ¿y qué sugieres hacer? Le digo, no, la verdad no sé, usted dígame. Dice, pues llámale a un sacerdote. Le digo, ¿cómo? Dice, hay algo anda mal. Es que Abismo Negro tenía un altar con muchas, tenía en el piso, tenía la estrella de David pintada con cal en su cuarto. Que tenía un chorro de flores así regadas en esa cosa. Como que él estaba haciendo algo malo de brujería. Esto lo menciona una persona muy cercana a él, Maníaco, que lo conocía dentro y fuera del ring. Me dejó impactado esto. ¿Y sabes qué es lo más extraño, Alain? ¿Tú sabías que este fragmento dentro de esta entrevista fue recortado del canal de Latin Lover? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Y lo podemos sacar nosotros? Este fragmento lo sacamos porque mucha gente lo guardó. Pero si tú te metes al canal, en esta entrevista de Maníaco, ya no está ese fragmento. ¿Por qué? Ok. Creo que hay luchadores que le hacían honor a su nombre. Y me queda claro, enlazarlo con otros temas, lo que llega a ser una persona por poder, por fama, por éxito, los pactos que podemos realizar o que pueden realizar o que han realizado, y todo el contexto que hemos manejado. Muchas veces parte del cobro de llevarte a la fama pueden ser los excesos. Puede ser una vida descontrolada que al final te va sembrando el camino a la muerte. ¿Y qué es lo que a muchos les pasó? Sí, de hecho, este acontecimiento de Abismo Negro no solamente ha sido por un par de personas, muchas personas, muchos luchadores, incluso Arturo Rivera, también él lo menciona en una entrevista. Él desgraciadamente Andrés tenía el problema de bipolaridad y de repente cambiaba de humor, y ese día le tocó en un camión de Mazatlán a Guadalajara.
que empezó a gritar que el diablo estaba en el camión. Arturo Rivera lo menciona, que él tenía esquizofrenia, que incluso Antonio Peña lo llevó a rehabilitaciones por este consumo de estupefacientes y que hasta incluso una vez le dijo a Arturo Rivera, mira, ya me estoy curando, y hasta traía una Biblia, misma Biblia con la que incluso Latin Lover lo llegaba a ver que rezaba y se ponían a rezar juntos, pero de repente se pone a gritar que veía al diablo. Ok. Date cuenta de todas las máscaras que lleva un luchador. La máscara que nosotros como público podíamos ver. La máscara que sus amigos veían. La máscara que solamente su familia conocía. Y la máscara que solamente la persona podía conocer. Claro. Y que esa podría ser la más oscura, la más aterradora, la que está llena de esos secretos, rituales y pactos, y que resulta aterrador. Sí, aparte fue mediático esta tragedia porque Abismo Negro estaba pasando por una de las etapas más grandes en su carrera. Abismo Negro salía en programas de Televisa, Abismo Negro salía en estos morning shows, salió en Se Vale, era muy recurrente en estos programas donde había dinámicas y juegos y era muy querido por la gente. ¿Cómo de repente, en medio de la nada, te levantas gritando con este ataque? Me está siguiendo el diablo. Y sales corriendo y ya nadie más supo nada de él. Que ahora, pensando de manera cruel y un tanto amarillista, claro que existe la esquizofrenia, existe la enfermedad. Pero todo esto me da a pensar que el mismo mal, el mismo demonio, te puede llevar a la locura, te puede llevar a la esquizofrenia, engañando cualquier tipo de situación, tanto clínica como espiritual. Pero el demonio ahí está. Claro. O a lo mejor estas contusiones también, ¿no? Estos golpes que la gente se lleva. Sabemos que la lucha libre, pues al final no deja de ser un espectáculo, pero donde sí hay contacto físico y golpes reales. Caídas genuinas. Y ya lo mencionamos con estos luchadores que perdieron la vida en el ring. Uh-huh. No es cualquier cosa. Estas contusiones, ¿le habrán abierto algún tipo de tercer ojo que podía ver estas entidades de bajo astral? Pues yo creo que va más allá, yo creo que es lo que ellos mismos movían, pero justo dices algo muy interesante. Yo creo que los que vemos la lucha o veíamos la lucha, en algún momento hemos llegado a comentar que es circo, que no se golpean, pero es un circo que requiere de precisión. Esas marometas, esas piruetas, esos malabares que hacían, eran milimétricos, que cualquier cosa te podía provocar lo que le pasó al hijo del perro. Aquellos golpes con sillas que eran golpes reales y que podemos ver en las cicatrices de grandes luchadores que quedaron marcados por el resto de su vida porque realmente se lastimaban. Sí, eran golpes reales. Sincronizados, dices tú, a lo mejor, pero son golpes reales. O sea, estos famosos golpes en el pecho que te dan los luchadores, lo hacen con una fuerza muy fuerte. Incluso la novatada de luchadores jóvenes, lo han platicado muchos luchadores, que sus primeras funciones, aquellos que ya estaban posicionados, les daban la bienvenida haciéndole los llaveos muy intensos. Cosa que es golpe real, contusión real, heridas reales. Otra historia dentro de la lucha libre, y perdón que lo mencione mucho, y si llegas a ver estos clips, Latin Lover, somos muy fans, de verdad. Es que muchas de las cosas que estuve haciendo la investigación, muchas salían de ahí porque salían de personalidades y personajes que estaban dentro del medio. Latin Lover cuenta en alguna ocasión, junto a este periodista y locutor, Jesús Zúñiga, también una de las voces de la lucha libre, recuerda un capítulo de su vida donde se peligró su vida, pero que Jesús Zúñiga recibe una llamada porque una persona anónima le dice: tengo que hablar con Latin Lover. ¿Por qué? Es que tal luchador le está haciendo un trabajo de brujería y quiere acabar con su vida. Y no me lo estoy inventando. Ahí está el clip. Vamos a verlo. Un día comenzó una serie de llamadas. Y primero me dijo: oye Jesús, tú narras la lucha libre, ¿verdad? Le digo, sí. Dice: ¿y conoces a Latin Lover? Tengo que hablar con él. Y le dije: no, pues no puedo hacer eso. No, es que tengo que hablar con él.
Es un asunto de vida o muerte. No mames. Y ya le colgué, pero estuve insistiendo. Yo quiero decirles que después de esto, Latin Lover trabajaba en la lucha libre AAA, pero también trabajaba en el show de Solo para Mujeres. Pasado un tiempo me tocó de casualidad, estaba viendo la televisión y en las noticias apareció que el elenco de Solo para Mujeres había tenido un accidente. Por poco me desmayo. Y que desafortunadamente uno de ellos perdió la vida por el Y accidente. 5 más quedaron gravemente heridos. Fue un shock, ¿no? Y digo, es que la maldad existe. No dijiste todo, pero yo sé por qué no lo quieres decir. Un compañero luchador me estaba haciendo un trabajo. El que más bien, o sea, te dijeron a ti, este luchador le está haciendo un trabajo a Latin súper fuerte y necesito verlo para decirle porque se tiene que proteger. No sé qué pedo, qué trabajo, güey. Pero era algo de magia negra que me estaban haciendo. Sí. Y me dijeron, no mames. De hecho, este luchador que les digo fue a Japón una vez también con nosotros y a mí me hablaba muy bien, güey. Muy bien. Y platicamos de ejercicios, de suplementos, de rutinas y me extraña que me hayas dicho y que esta persona te haya platicado de que él me estaba haciendo un trabajo muy pesado. Un aparatoso accidente en el show de Solo para Mujeres. Latin Lover, bajándose de los encordados, hacía estos shows de Chip and Dale donde bailaban en estos lugares para las mujeres, ¿no? Sergio Mayer, Sergio Casasola, un elenco de estrellas. Exacto. Pues imagínate que tras recibir esta llamada, como lo menciona en el clip, como no atiende a esto, Latin Lover en uno de sus shows, hay un accidente fatal en donde un compañero pierde la vida, otros más terminan siendo lesionados con gravedad y él logra salvarse. Una especie de advertencia de esta persona anónima en donde le confirman básicamente que le estaban haciendo brujería. Latin Lover sabe perfectamente qué luchador es, pero no lo va a mencionar. Pero un luchador, un compañero de él, le hizo brujería para acabar con su vida por su éxito. Y es que tiene mucha lógica, mucha claridad el cómo puede haber luchadores que aunque sea tu dupla, te quiten foco. Y que esa hambre de resaltar te lleva a intentar o a buscar cómo quitarlos de tu camino, ¿no? Ahora, no lo digo que sea el caso de él. Pensemos en que los luchadores, cada fin de semana o a veces funciones entre semana, viajaban a diferentes plazas de la República todo el tiempo. Uh-huh. ¿Cuántas personas no conocieron? ¿Con qué intenciones, no? ¿Con cuántas mujeres no se involucraron? Claro. Y se dice que las mujeres son las que realizan la peor brujería. Te acaban. Pues quién sabe, y hasta la fecha no se sabe qué luchador sea, pero te imaginas que tu propio compañero, con quien luchas codo a codo, termine siendo una persona que te está deseando lo peor. Qué fuerte. Digo, ojalá vamos a subir este clip para invitar a Latin Lover a que se siente en esta morgue, que nos cuente estas historias de terror. Estaría súper interesante poder hablar con él y que se sentara aquí con nosotros. Prometemos nosotros hacernos cargo de los gastos. Sí, nosotros vamos por ti, Latin. Si de verdad te interesa platicar estas historias, con mucho gusto. Ya para ir cerrando, Alain, te quiero platicar una última historia, no por menos interesante, y la quise dejar hasta el final, porque a pesar de que es una historia muy antigua, es este llamado a decir, cuando la muerte te está avisando algo, hay que hacerle caso. No hay que jugar con la muerte. Esto le pasó a un luchador de nombre Gladiador. Este luchador Gladiador luchaba en los años 50, época dorada de la lucha libre, cuando empieza el mayor auge de la lucha, ¿no? El Santo, Cavernario, todos los grandes de la lucha. Este luchador empieza a agarrar mucha popularidad. Un luchador muy bueno, con un gran físico. Él, en una de estas presentaciones, era una persona, pues, mujeriego. Una persona que levantaba miradas. Y este luchador en un bar decide ir a cenar con su amigo, otro luchador.
en el cual tienen una rencilla con una persona que llega, saca un artefacto de fuego, le apunta y cuando va a detonar, su compañero se interpone repeliendo la bala y lastimosamente el compañero termina sufriéndola. Primera advertencia. Segunda advertencia. Su popularidad empieza a crecer. El santo lo empieza a retar. Imagínate que el santo se vuelva tu rival principal. Pelean en un máscara contra máscara. El gladiador acepta. El santo termina ganándole la máscara al gladiador y cuando le quitan la máscara, se cuenta que un par de policías le ven la cara, le ven el rostro y dicen, lo estamos buscando. Lo confunden con un criminal. Terminando la función, lo arrestan, lo meten a la cárcel, hasta que el promotor de la lucha libre tuvo que ir por él, tuvo que dar las declaraciones de que él no tenía nada que ver con el que estaban buscando. Y sí, había sido una mala jugada, y a este personaje dentro de la cárcel en lo que estuvo, claro que sufrió. Le hicieron ahí un poco de tortura. Segundo aviso, donde ya tienes que cuidarte más. En una función que tuvo aquí en la Ciudad de México, en la Arena Coliseo, decide hospedarse en un hotel. Ya tenías el antecedente de que las personas ya te habían intentado acabar la vida. Este luchador decide salir. Va a algún bar, se mete en uno de estos bares, llega donde hay un grupo de chicas muy guapas, pero que venían con un militar. Él no hizo caso, les coquetea, y en un momento donde se va al baño, una chica que lo reconoce le pide un autógrafo. Esta chica venía con el militar, le pide el autógrafo, lo abraza, le dice de todo. Esto molesta al militar, el militar se levanta y lo encara, y se empiezan a pelear. Hasta que el militar, cansado, saca otra vez otro de estos artefactos, le apunta directamente a la cabeza y acaba a muy temprana edad con la vida de este luchador muy prometedor. Qué fuerte. Él era rudo. Él era técnico. Técnico. Sí, el santo era rudo y el santo luchó en contra. Bueno, fue cuando el santo se hizo rudo y luchó en contra de él. Recordaba la cantidad de películas que hace años el cine mexicano llegaba a hacer. El santo contra los vampiros. Contra las momias de Guanajuato. Contra los zombies. O sea, una cantidad de películas con unos efectos espantosos, pero que para esa época pasaba por alto todo eso. Y sobre todo con las estrellas. Exacto. Es todo un culto dentro del cine mexicano. El cine de luchadores es todo un gremio que hoy en día la gente lo ve. Mi papá fue consumidor de este tipo de películas. Yo fui consumidor de este tipo de películas. Sí, yo también les llegué a ver las de Chabelo también. Ah, muy buenas. Muy buenas. El cine mexicano de antes era muy bueno. Sí. A mí me gusta mucho. Estamos muy grandes, pero la verdad es que se disfrutaba. Somos almas viejas. Exacto. Pero sí, Alain, ¿qué te parece o qué te pareció todo esto que te traje el día de hoy acerca del lado oscuro, el lado que no conocías de la lucha libre? Interesante. Hay cosas que jamás me imaginaba. Hay cosas con las que me quedo, que me impactaron, e incluso me impactaron más que algunas historias de terror que hemos contado. El conocer este lado oculto, este lado oscuro de la lucha, creo que es muy fuerte. Y ojo, porque puede haber personas que digan, yo nunca vi la lucha, nunca me gustó este deporte, no conozco a los luchadores, pero conocer las historias les va a encantar, o espero que les haya encantado este programa. Sí, es que a pesar de que no te guste, detrás de cada luchador hay un ser humano. Hay una persona que tiene una historia. Hay entidades que se quedan dentro de estos lugares. Eso es la lucha libre. Y ser mexicano y no conocer un poco de la historia de la lucha, también siento que es parte de la esencia. O del latino, porque también hay mucho luchador que viene de Chile, que viene de Cuba, que viene de parte de Latinoamérica. Uh-huh. Ok, pues bueno, gracias por esta excelente investigación. Y yo creo que sí tendremos que pensar en una segunda parte, pero sobre todo pensar en tener a esos luchadores aquí y escuchar eso de su propia voz. Pero te agradezco este gran reportaje. Muchísimas gracias a ti, Alain, por invocarme una vez más en esta morgue. Tú sabes que cuando necesites
que me aparezca ya acto de presencia, aquí me vas a tener. Me gustaría que la gente pusiera en comentarios si fuera Sombra luchador, ¿qué nombre tendría? De entrada, Sombra sería buen Sombra nombre, sería ¿no? buen nombre. No sé, te doy un dato fuera de... ¿Sabías que yo soñaba con ser luchador de lucha libre cuando era niño? Y fíjate, con esta parte de que admiras a Latin Lover, podría ser como Latin Boiler o algo así. Sombra y Boiler. Latin Sombra. Bueno, que la gente lo diga en los comentarios. Sí, ahí pongan qué nombre les consideraría para este servidor. Muy bien, gracias nuevamente por estar aquí. A ti, Alain, muchísimas gracias y le quiero hacer un recordatorio a toda la gente que se suscriba, que vaya a darse una vuelta al canal del Creepy Podcast, también un canal que forma parte de todo lo que se crea aquí en El Grito de la Llorona, en donde me acompaña Alain como cada jueves platicando y viendo material audiovisual muy aterrador. También de repente ahí vemos una faceta de Alain que no solemos ver en este espacio, para que vayan y descubran y se lleven pues mucha energía de videos que les van a sacar unas pesadillas muy, muy gratas. Hay de todo, excelente evidencia. Muchísimas gracias, Alain. Y bueno, invitar a la gente que le dé hype a este video, a que compartan, a que deje su comentario y obviamente que nos siga apoyando para que este canal siga creciendo, que nos digan qué tema les gustaría que tocáramos, qué invitado les gustaría ver aquí y sobre todo con Sombra, que es de los invitados recurrentes y de casa, que seguramente lo seguirán viendo constantemente, qué tema les gustaría que Sombra investigara para que quede de tarea. Con esto finalizamos. Mi nombre es Alain Luna y descansen, si es que pueden. El Grito de la Llorona.